Está con nosotros José María Carulla, Managing Director de Mars España y portavoz del informe de riesgos globales. Bienvenido. Muchas gracias por invitarme. ¿Cuáles son las principales amenazas en un informe que espera siempre con mucha atención todo el sector empresarial en este contexto tan complicado? Sí, pues mira, la verdad es que el informe en este año que lo venimos haciendo, esta es la 17ª edición del informe, y realmente lo que viene a alertar es sobre los retos que tenemos como planeta y como humanidad en 5 grandes áreas. Las clasifica como riesgos medioambientales, sociales, geopolíticos, económicos y tecnológicos, algo que yo creo que tal con lo que estamos viviendo estos días se están poniendo muy de manifiesto. El informe en esta edición alertaba principalmente sobre lo que venimos viendo. Los riesgos medioambientales siguen siendo los principales y aparecen con fuerza los riesgos sociales. Para que te hagas una idea, se habla de erosión en la cohesión social o de la inacción frente al cambio climático. Y, por ejemplo, en España, si hacemos un foco específico en lo que pasa en nuestro país, que también se ha preguntado a los entrevistados sobre qué opinaban, evidentemente se hacen eco de lo que dice el informe, pero figuran en primer lugar lo que sería el desempleo y las crisis de subsistencia, y acompañado de lo que sería una crisis económica que se prolongue, la crisis de deuda de las grandes economías, y luego introduce, como no, cambio climático, y por último, pues fractura entre las relaciones interestatales. Desigualdad social en un punto muy elevado también, ¿no? Sí, realmente figuran en el top 5 a corto y medio plazo, y desigualdad social, sobre todo entendido como frente al reto que hemos vivido como consecuencia de la COVID, nos hemos encontrado pues con que la gente tiene tensiones relacionadas con sus propios puestos de trabajo, están cambiando los skills que necesitan, gente que está mejor o peor preparada. Estamos hablando de esa crisis de subsistencia, cómo realmente vamos a poder afrontar si se prolonga la crisis económica, y al mismo tiempo ciertas tensiones pues por los flujos migratorios que, ya sea el cambio climático, ya sea tensiones geopolíticas, están ocasionando. Todo eso tensa mucho a la sociedad. ¿Existe una advertencia sobre la cohesión social, sobre la preocupación de la cohesión social? Sí, realmente lo que se está advirtiendo es que todo este flujo realmente lo que está llevando a ciertos países en términos generales a adaptar determinadas actitudes proteccionistas, puede generar muchas tensiones en cuanto a cohesión, en el sentido de que realmente los flujos migratorios, a ver cómo se pueden introducir con las necesidades económicas de cada uno de los países, y eso lo que está alertando no solamente a efectos de países en concreto, sino las diferencias entre los países en función de su recuperación económica tras la crisis de la pandemia. Nos ha dejado además la pandemia ese tema de la salud mental tan complicado para la sociedad, es uno de los puntos clave también. Sí, el informe señala que se han detectado 53 millones de casos de depresión más de lo que se venían observando regularmente como consecuencia única y exclusivamente de la pandemia. Realmente se aduce aspectos relacionados a que nos vimos obligados a prescindir de nuestras libertades, o realmente lo que estábamos comentando antes, de que nos ha tensionado mucho nuestro modo de vida. Y ya no solamente las consecuencias que pueda tener pues, para el sistema sanitario o para un poco las consecuencias económicas que puede tener esta situación, pero sino también se refleja un elevado incremento entre los más jóvenes, lo cual es una señal de alerta que es un riesgo a tener en consideración. Se ve a largo plazo que el principal factor es ese del cambio climático. ¿Se puede entender que está fallando, que está fracasando esas políticas de cambio climático en la percepción en el medio largo plazo? De hecho, el primer riesgo del informe es inacción frente al cambio climático. La palabra fracaso realmente es muy grande, pero un poco lo que advierte el informe, que ya lleva unos 4 o 5 años posicionándolo en el top de los riesgos, es que algo debe hacerse y hay que acelerarlo. Yo creo que estamos observando pues, la COP26 de Glasgow, ya se comprometieron cerca de 130 trillones de dólares de inversión por el sector privado para facilitar la transición energética. Existen innumerables normativas que están desarrollándose o formas de trabajar que están desarrollándose para proteger el entorno y estimular esta transición. Y yo creo que uno de los aspectos fundamentales es seguir impulsándolo, porque realmente hemos perdido tiempo y tenemos que recuperarlo, pero sin perder de vista la perspectiva de que una transición desequilibrada o desigual puede generar nuevas tensiones para aquellos países que no estén capacitados o que no tengan la posibilidad de transicionar tan rápidamente como otros. Para los encuestados, los líderes empresariales españoles, comentabas el estancamiento económico. Parece ser también una de las preocupaciones en un entorno en que esa subida de tipos, caída de la demanda interna del 3,7 en el primer trimestre del 2022, está poniendo el foco en cómo van a poder marchar esos negocios, ¿no? Exacto, y si añadimos pues, las tensiones en la cadena de suministro, esta inflación que estabas comentando, efectivamente el estancamiento económico es uno de los principales aspectos que revela el informe acerca de la salida de la pandemia. Incluso cuando nos las prometíamos muy felices, vino una sexta ola. Ahora veamos si realmente
viene una séptima o no viene, pero efectivamente el estancamiento económico es fundamental que, digamos, que lo abordemos de una manera igualitaria, porque cada uno de los países tendrá sus propias actitudes de proteccionismo, sus propias actitudes de respuesta frente a esta situación, y un poco lo que alerta el informe es que la salida de esta, digamos, de esta crisis económica será importante, como la realizamos, para evitar estas desigualdades se incrementen entre países. ¿Se están convirtiendo los ciberataques en una preocupación sin inversión por parte de las empresas para pelear con ello? Bueno, sin inversión yo no diría eso, lo que pasa es que no sabemos cuánto debemos invertir. Efectivamente, la salida masiva hacia el teletrabajo, digamos, la digitalización de las empresas ha abierto un campo de cultivo para que los hackers y los ciberatacantes pues, puedan explorar esa vía. Las organizaciones, evidentemente, todas tenemos que pensar qué es lo que estamos haciendo, analizar a qué nos exponemos de acuerdo con nuestras estructuras, infraestructuras, y tenemos que ver cómo priorizar las inversiones. Porque realmente la guerra contra el cibercrimen es como una carrera de fondo que parece que nunca acabas de llegar a la meta. Es importante saber cuáles son nuestras principales debilidades para poder atacarlas y seguir invirtiendo. Porque los ataques ransomware, señala el informe, se han incrementado pues, en el último año, yo creo que en torno a un 350%, que es una barbaridad. Hay un capítulo dedicado a la competencia en el espacio. ¿Podrías darnos detalles de qué es lo que habéis analizado ahí? Sí, realmente yo cuando estuvimos viendo el informe era sorprendente que apareciera como un riesgo relativamente nuevo. Pero sí que efectivamente, si pensamos en todo lo que están evolucionando los acontecimientos, el espacio es un nuevo entorno donde se pueden llegar a desarrollar batallas geopolíticas como las que estamos viviendo pues, por los recursos en los polos, ¿vale? Pero el espacio era un entorno anteriormente dedicado principalmente a gobiernos y quizás las comunicaciones, y cada vez el sector privado está colonizando el espacio mediante el lanzamiento de satélites pues, para sus actividades empresariales. Claro, realmente esto está generando que haya pues, riesgo de colapso, riesgo de colisión entre satélites, por ejemplo, aspectos que pueden interrumpir las comunicaciones, los sistemas de geolocalización que son básicos para nuestra actividad, o incluso la entrada de elementos en la Tierra. Entonces aquí lo interesante de alertar sobre el colapso en el espacio es alertar de que es necesario que se aborde, como los grandes retos como puede ser la ciberseguridad, como puede ser el medio ambiente, hay que abordar el cómo de manera global se regula un poco la competencia en ciberespacio en el espacio, para que no se convierta en un nuevo entorno de lucha geopolítica. ¿Qué nos puedes, para terminar, comentar también de la resiliencia y cómo sale en el informe? Este es un punto muy interesante porque el informe que alerta de cuáles son las preocupaciones, lo que también intentamos es trasladar algunas ideas para poder seguir avanzando. Y la resiliencia es uno de ellos. Hemos analizado cómo se han comportado diversos grupos de interés a raíz de la gestión de la pandemia, y hemos observado que efectivamente la resiliencia es un factor fundamental, y hemos aprendido que es importante que desde el punto de vista de la interacción público-privada se actúe para facilitar la existencia de esa resiliencia, los estados pues regulando para facilitarlo, haciendo un uso del intercambio de datos para poder tomar decisiones a corto plazo que permitan esa resiliencia, y por parte de las organizaciones que analicemos cuáles son nuestras sensibilidades en la cadena de suministro, que evaluemos cuáles realmente pueden ser los impactos, no solamente en nuestro primer círculo, sino en un círculo más ampliado, para ver realmente qué tenemos que hacer para estar preparados frente a ello. Pues muchísimas gracias, José María Carulla, Managing Director de Mars España, portavoz del informe de riesgos globales. Era un informe clave para el mundo empresarial en España. Gracias por traernoslo, por acercarlo y por detallarlo. Muchas gracias a vosotros, y realmente hemos hablado con muchas empresas que el informe de riesgos globales suele ser su documento de cabecera cuando están hablando de sus estrategias a corto, medio y largo plazo. Muchísimas gracias a vosotros. Y buen negocio. Igualmente, muchísimas gracias.